Sería tema 3. ¿Qué tal, Espíritu? Buenos días. ¿Cómo estás, Chávez? Cotrina, buenos días también. Naomi, buenos días. Muy bien, jovencitos. Bueno, en el tema número 3 nos toca hablar de los métodos de la psicología. Bueno, la psicología, para que pueda estudiar mejor el comportamiento, va a hacer uso de una serie de métodos. Un método es un procedimiento, es una estrategia para alcanzar un objetivo. Si el objetivo de la psicología es analizar mejor la conducta, entonces va a utilizar métodos. Existen muchos métodos psicológicos. Por ejemplo, tenemos por acá el método llamado la observación. Pero también hay otros métodos, como por ejemplo el método experimental. La observación, jovencitos, va a ser considerado como un método descriptivo. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Va a ser considerada como un método descriptivo porque lo que hace es describir, o sea, enumerar nuestra conducta. Al observar, nosotros enumeramos qué hace una persona o de repente estamos observando un animalito. Entonces observamos que nuestro hermanito, por ejemplo, cada 5 minutos está golpeando su mochila. Observamos que nuestro primito de repente, cada 10 minutos, está pues en el suelo, de repente ahí haciendo su berrinche, ¿cierto? Así es Saulo. Entonces, observamos y enumeramos qué conductas presenta una persona o un animal. Entonces, en ese momento realizamos este primer método, la observación. Ahorita mismo, todos que tenemos la cámara encendida, nos estamos observando, también estamos aplicando este primer método, que lo que hace es darnos cuenta de las conductas que estamos presentando. Entonces, es un método descriptivo. Pero a lo largo de la historia, la observación se divide en dos tipos de observación. En una observación interna, llamada introspección, y en una observación externa, llamada extrospección. ¿Qué significa? A ver, intro, recuerda que intro significa dentro, y pección significa mirar. Entonces sería mirar hacia adentro. Es el método por el cual nosotros nos autoanalizamos. Queremos saber acerca de nuestras vivencias internas. Cada vez que tú te haces un autoanálisis, por ejemplo, hay personas que se autoanalizan en Semana Santa, ¿verdad? Se ponen a pensar, a reflexionar acerca de su comportamiento, acerca de sus vivencias, de sus emociones. También hay personas que llegado la Navidad, sobre todo el Año Nuevo, se ponen a reflexionar, a ver qué hice todo el año, en qué mejoré o qué cosa empeoré. Entonces, cuando tú te haces un autoanálisis, es como que te estuvieras aplicando una introspección. Es un método que permite conocer tus vivencias internas, pero para aplicar este método hay que ser bastante conscientes de nuestras experiencias. Es por eso que la introspección no se puede aplicar en niños. La introspección no se puede aplicar en animales. Tampoco se puede aplicar en personas con trastornos mentales. ¿Por qué no se puede aplicar la introspección en los niños? Porque los niños a veces no conocen bien sus vivencias, ¿verdad? Al ser pequeñitos a veces no pueden verbalizar bien lo que les sucede. ¿Por qué no se puede aplicar en animales? Porque los animales, al no tener lenguaje, no nos van a contar sus vivencias. Y menos en un loquito, porque como ya está loco, tiene problemas mentales, a lo mejor lo que nos cuenta es cualquier otra cosa, menos sus vivencias internas. Entonces la introspección es el mejor método para conocer las vivencias internas. Esa sería la ventaja. La desventaja de este método es que no se puede aplicar en todos, ¿verdad? Solamente en sujetos conscientes de sus vivencias, pero en niños, animales y personas con trastornos mentales no se puede aplicar la introspección. El otro tipo de observación es la extrospección. A ver, si intro significa dentro, extro, ¿qué significará? Lo contrario, ¿no? Fuera, por supuesto. Extro significa fuera. Muy bien, Saulo.
Y hemos dicho que pección significa mirar, entonces sería mirar hacia afuera. Es cuando observamos la conducta de los demás. Ahorita estamos aplicando extrospección, cuando vemos una película, también estamos mirando hacia afuera, hacia la pantalla. Entonces aplicamos extrospección, cuando vamos al mercado, también se aplica extrospección. Cuando estamos en el carro, rumbo al colegio, extrospección. Observamos ya no nuestras vivencias, sino a los demás. La ventaja de este método es que sí se puede aplicar a todos, a todos. La extrospección, o sea, podemos observar a niños en el colegio, en el recreo, podemos observar a los animales, cuando vamos al zoológico, podemos observar a una persona con trastornos mentales que está, por ejemplo, caminando por la calle. Entonces se puede aplicar en todos. La extrospección sí se aplica en todos. Aparte del método observacional, tenemos el segundo método, que es el método experimental. En el método experimental, a ver, mientras que la observación es un método descriptivo, porque lo que hacemos es ver, enumerar la conducta, el método experimental va a ser considerado como un método explicativo, o sea, quiere decir que aparte de ver, va a explicar por qué esa señorita, por qué ese jovencito se comporta así, por qué. Y para demostrar el porqué de algo, obviamente va a ser un experimento. Una de las ventajas del método experimental es que permite demostrar una hipótesis. Bueno, a ver, ¿qué cosa viene a ser una hipótesis, chicos? Una hipótesis es un supuesto, ¿ya? Es una sospecha o un supuesto. Es una sospecha que todavía no sabes si es verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, si tu perrito está dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del patio, profesora, yo sospecho que alguien lo ha envenenado. Profesora, yo sospecho que tiene cólicos. Yo sospecho que como es hembrita y está, en este caso va a parir, de repente ya, ¿no? Ya va a salir sus crías. Yo sospecho que alguna pulguita le está molestando. Entonces, esa sospecha previa, que no sabemos si es verdad o es falso, se llama hipótesis. Igual, ¿no? Si observamos en la calle a un señor que está caminando tambaleándose, a veces sospechamos, a ver, ¿por qué está caminando tambaleándose? Seguramente lo han golpeado, le han asaltado, seguramente tiene alguna discapacidad física, o quizás alguna sustancia consumido y está alucinando. Entonces, todas las sospechas, lo que yo supongo que tal vez le está sucediendo, todas esas sospechas se le llama hipótesis. Entonces, gracias al método experimental, tú puedes demostrar si esa sospecha es verdadera o falsa, pero para ello tienes que aplicar este método y realizar la comprobación. Cuando uno hace un experimento, durante el experimento participan 4 variables. Participa la variable independiente, la variable dependiente, las variables controladas y las variables extrañas. Cuando uno hace un experimento, la causa de un comportamiento se le llama variable independiente. Pero tú sabes que toda causa, ¿qué cosa trae? Efecto, ¿no? Toda causa trae efectos o consecuencias. Entonces, a los efectos o a las consecuencias se le conoce como variable dependiente. Ahora, los requisitos que tiene el sujeto, cuántos años tiene el sujeto, el sexo de los sujetos, si son varones o mujeres, con la cual yo voy a hacer un experimento, con cuántos sujetos voy a hacer un experimento, con 10, con 20, con 30, dónde viven, esos requisitos se le conoce como variables controladas. El problema cuando hagas un experimento van a ser las variables extrañas. Las variables extrañas son eventos sorpresivos que aparecen sin avisar. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué evento sorpresivo puede aparecer sin avisar y malograr la clase? Por ejemplo, un temblor, ¿verdad? O un terremoto, ¿no? Por más que yo diga, chicos, cálmense. Entonces algunos se van a asustar y van a salir abandonando la clase. Entonces, es un evento sorpresivo porque no sabemos cuándo va a suceder un temblor, no sabemos cuándo va a suceder un terremoto, puede ser de día, de noche, hasta de madrugada. Otro evento sorpresivo que puede ocurrir, un incendio, ¿verdad?
No sabemos, ¿no? Si hoy día, mañana, o en la casa del vecino, o de repente, o al frente donde vivimos ocurre un incendio, no se sabe. Entonces son eventos que nos sorprenden y malogran todo lo que estábamos haciendo. O enfermedades, eventos sorpresivos, ¿ya? A ver, ¿qué otro evento sorpresivo conoces? A ver, ¿qué otra situación sorpresiva puede ocurrir, por ejemplo, que malogre un experimento, que malogre una clase y tengamos que suspenderlo todo? Ah, claro, puede ser inundaciones, muy bien, espíritu. Cortan la luz, así también, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Nos cortan la luz, se va el wifi, se malogra la computadora. Muy bien, Tatiana. Se va el internet, ¿cierto, Marjorie? Cortan el agua también, ¿no? A veces cortan el agua sin avisar o cortan la luz sin avisar. Es cierto, es un evento sorpresivo porque justo yo tenía todos mis alimentos a punto de preparar o ya me había echado todo el jabón, solo faltaba enjuagarme en la ducha y nos hemos quedado sin agua. Entonces, suele suceder, son eventos sorpresivos, hasta las guerras, ¿no? Hasta las guerras. Entonces, un evento sorpresivo, un asalto, muy bien, Tatiana. Un cortocircuito, ¿cierto, Cruz? Cortocircuito, un robo, un asalto de nuestra computadora. Adiós computadora y tenemos que decir, pues, hoy día no voy a poder entrar porque pasó tal evento sorpresivo. Entonces, todos los eventos sorpresivos, como incluso la muerte de un familiar, porque a veces nos sorprende incluso ese tipo de noticias, ya que ni siquiera nos imaginábamos, todos los eventos sorpresivos son variables extrañas, porque aparecieron así, ¿no? De un momento a otro, y todos nuestros planes, nuestras variables, todo se altera y tenemos que volver a empezar de cero. Lo mismo sucede cuando hacemos un experimento. A veces hacemos un experimento y los sujetos con que hacemos el experimento se intoxican, se desmayan, se enferman, o ese día no hay luz o no hay agua, entonces malogra el experimento. Tenemos que citar a los sujetos para otro día. Variables extrañas. A ver, ejemplo. Acá tengo un ejemplo de un problema experimental. Yo quiero saber cuál es el efecto del consumo de café en la atención de jóvenes universitarios que viven en Santa Anita, ¿ya? A ver, chicos, para que ustedes presten atención y estés bien concentradito, ¿qué cosa tomas? ¿Un buen desayuno, sí o no? ¿Cierto? El buen desayuno es importante para estar ahí atentos, concentrados. Pero otros dicen, profesora, yo me tomo un cafecito a las 9 de la mañana, un cafecito a las 10 de la mañana, y de lo que estoy durmiendo me despierto, así que estoy atento. Hay personas que toman su café porque dicen que el café les aumenta su atención. Otros dicen que nada, profesor. En el caso mío, por más que me tome 2 tazas de café, igual me quedo bien dormido. Entonces, eso de acá es un experimento, ¿ya? Es un experimento que ya está comprobado, ya está demostrado. En muchas personas el café les incrementa sus niveles de atención. Pero también hay casos de personas, todo organismo es diferente, hay casos en las personas que el café no les genera ningún efecto. Entonces, este experimento ya ha sido dado, simplemente estoy colocándolo para poder hallar las 4 variables, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo puedo hallar las variables? En este experimento, para hallar la variable independiente y la variable dependiente, yo me tengo que preguntar cuál es la causa y cuál es el efecto, o sea, quién se está investigando y cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, acá se está investigando el café, el consumo de café. Entonces, el café vendría a ser la variable independiente, porque mira, tomamos café, chicos, ¿y cuál es la consecuencia? El aumento de la atención o la disminución de la atención. Entonces, el café es el culpable, es la causa de que mi atención aumente o disminuya. Entonces, el café, como es el culpable, es la causa, va a ser considerado en un problema como la variable independiente, porque siempre el que causa algo
va a llamarse así, variable independiente. Y la consecuencia, en este caso, trajo como consecuencia niveles de atención altos o bajos. Y a la consecuencia se le llama, a ver, acá verificamos, variable dependiente. La atención, la variable dependiente. ¿Qué más? Ahora quiero hallar las variables controladas. Me dice que una de las variables controladas es la edad, pero no me están mencionando en el problema la edad. Me dicen el sexo, bueno, son jóvenes, al parecer, al usar este término se refiere mixtos, ¿no? Varones y mujeres. La cantidad no me dice con cuántos jóvenes se está haciendo el experimento, pero sí me dicen el lugar. El lugar donde se hace el experimento es en Santa Anita, entonces otra variable controlada sería Santa Anita, ya que la variable controlada es el lugar donde se hace el experimento. Y los eventos sorpresivos que pueden ocurrir acá, temblor, huaico, tsunami, ¿verdad? Aluvión, movimiento sísmico, asaltos, y los eventos sorpresivos que pueden suceder acá se llaman variables extrañas. A ver, cierto, mira, variable independiente, o sea, la causa, lo que yo estoy investigando, el café, la variable independiente. ¿Qué efectos me genera el café? Niveles de atención altos o bajos. Sería variable dependiente. Solamente hemos encontrado una variable controlada, que es la sede, ¿no? La sede del lugar donde se hace el experimento Santa Anita. Y una posible variable extraña es la intoxicación. Imaginemos que el café de repente está vencido, intoxicación, variable extraña. O nos robaron la hervidora, no hay, o la cocina, no hay donde preparar el agua. Entonces, esos eventos que en ese instante, sin darnos cuenta, malograron nuestro experimento, se llaman variables extrañas. Chicos? Muy bien. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, lo pueden hacer a través del chat, ¿ya? Hasta el momento tenemos, ¿cuántos métodos? 2. No es el único método, aparte de estos 2, tenemos a la psicometría. La psicometría es aquel método que busca medir los procesos mentales, pero para medir los procesos mentales, ¿qué hace la psicometría? Hace uso de pruebas psicológicas, llamadas test. ¿Alguna vez te han tomado una prueba psicológica? Me imagino que sí, ¿no? Para entrar al colegio, de repente te han tomado una prueba psicológica, ¿cierto? En cuarto año de secundaria, por ejemplo, a veces toman una prueba psicológica llamada orientación vocacional. Tal vez te han tomado un test de orientación vocacional, tal vez te han tomado un test de autoestima, o quizás alguno de nuestros familiares. También hay test o pruebas para saber nuestro nivel de inteligencia también. Hay varias pruebas psicológicas, test para saber si somos o tenemos trastorno bipolar, ¿ya? Hay varias pruebas. La palabra test es una palabra en inglés que significa prueba o examen. Entonces, cada vez que te tomen un examen, como por ejemplo el examen, faltando 10 minutos para que termine la clase, te toman un examen, ¿no? Quiere decir que te están tomando un test para saber qué tanto captaste la clase. Pero también hay exámenes psicológicos para saber nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro nivel de memoria, inteligencia y otras cosas más. Entonces la psicometría es un método que hace uso de pruebas psicológicas. Psico, la palabra psico viene de psicológico, y metría, ¿qué significa la palabra metría? A ver, acuérdate de geometría. Metría, ¿qué significa? Medida, ¿no? Medida, medición. Entonces, es un método que busca medir los procesos psicológicos a través de las pruebas, a través del test. Pero no solamente puede usar test, también puede usar cuestionarios. Y si la población es mayor, yo de repente quiero saber sus gustos o preferencias de media población que vive en el Agustino. También se puede tomar a un nivel mayor, ¿no? Encuestas. Por ejemplo, cuando hay elecciones para presidentes o alcaldes, encuestas. Para saber si algún programa o producto te gusta o compras, encuestas. Las encuestas
vienen a tomarse cuando la población es de mayor tamaño, pero cuando es de manera individual o la población es menor, te toman generalmente test o pruebas psicológicas. Entonces la psicometría es aquel método que busca medir, en este caso la mente, las emociones, la personalidad, usando pruebas psicológicas. Se caracteriza, a ver, características de la psicometría. La psicometría es indirecta y es aproximada. ¿Por qué será indirecta? Es que te evalúa a través de exámenes. La psicometría te evalúa a través de exámenes. Te toma esa prueba, no sabes si tú vives cerca, si vives lejos. Al tomarte la prueba no sabemos si tienes problemas personales o familiares, no. Simplemente te toman el examen, luego el psicólogo recoge ese test, recoge el examen y se concentra en las respuestas que tú has puesto en esa prueba psicológica. O sea, no hay un contacto directo con la persona a la cual se está evaluando. Por eso se dice que es indirecta. La psicometría es indirecta porque solamente te toma el examen y se lleva la hoja de respuestas. La psicometría, aparte de ser indirecta, chicos, es aproximada. Quiere decir que sus resultados no son del todo exactos, sus resultados no son del todo precisos. Por ejemplo, te pueden tomar un test para saber tu autoestima y de repente como resultado te sale autoestima baja. Y tú te vas triste, ¿no? Pensando que a lo mejor tienes autoestima baja. Pero eso no significa que realmente tengas autoestima baja. De repente, justo el día que te tomaron la prueba psicológica, terminaste con el enamorado, estabas triste, ¿no? O falleció un familiar, estabas deprimido y por ende te salió autoestima baja porque ese día recibiste una mala noticia y obviamente eso influye, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen. O quizás te tomaron la prueba a la hora de la salida, tú estabas cansado, estabas cansada, marcaste cualquier cosa y cualquier cosa te salió como resultado. Entonces, cuando te toman una prueba psicológica y leas el resultado, no lo tomes así a un 100%, ¿no? Solamente es como una referencia nada más, ya que podría equivocarse, ya que hay muchos factores como el cansancio u otros factores que pueden alterar el resultado. Tendrían que tomarte otra prueba para poder saber si en realidad así es el resultado, ¿ya? Igual, ¿no? Te toman una prueba para medir la inteligencia y nos sale inteligencia baja, pero no es porque nuestra inteligencia es baja, ¿no? Sino que ese día que nos tomaron la prueba estábamos cansados, estábamos apurados, estábamos estresados, hemos marcado cualquier cosa, o las malas noticias que nos han dado los familiares no nos ha permitido concentrarnos y eso altera el resultado, ¿ya? Entonces, es indirecta porque evalúa las respuestas y es aproximada porque no siempre sus resultados van a ser exactos. Algo que sí debe tener toda prueba psicológica es que debe ser confiable. Quiere decir que las puntuaciones, si te toman varias pruebas, las puntuaciones deben ser exactas o casi exactas. Por ejemplo, si me toman un test de inteligencia y yo saco 110 de inteligencia, la próxima semana, si me vuelven a tomar la misma prueba, también tengo que sacar 110. O 111, ¿no? A lo mucho 112, no puede haber mucho distanciamiento en los puntajes. Entonces, cuando los puntajes son parecidos o similares, entonces yo digo, esa prueba es confiable. Pero ¿qué pasaría si sacamos 110 en una prueba de inteligencia? Y a la siguiente semana sacamos 150, uy, mucha diferencia, ¿no? 110, 150, 40 de diferencia, algo está pasando acá, algo está sucediendo que yo no me puedo confiar en esa prueba porque algo está sucediendo, ¿sí? Tengo que averiguar qué está sucediendo. Es como cuando el alumno siempre me saca 08, 08, 08 y un día me saca 20. Yo digo, qué raro, ¿no? Si siempre me sacaba 08 y saca 20, algo está pasando aquí. O ha plagiado o ha estudiado y tengo que averiguar, ¿verdad? O tal vez el alumno siempre me saca 19, 19, 19, pero un día me sacó 08. Y me pregunto, qué raro si siempre saca buenas calificaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tengo que averiguar.
Cuanto más las puntuaciones sean similares, exactas o casi exactas, yo puedo decir que esa prueba es confiable. ¿Sí? Lo mismo sucede en una encuesta, ¿no? Por ejemplo, hay elecciones para presidentes o para alcaldes. Y dicen, según tal encuesta, el 40% de la población lo acepta. Según la otra encuesta, no sé si se han dado cuenta, dicen el 40.1. Y según la otra encuesta, el 40.2. O sea, se parecen, ¿no? 40, 40.1, 40.2, se parecen las puntuaciones. Entonces nosotros decimos, ya, esa encuesta es confiable porque casi todos han sacado el mismo resultado. Pero si en una encuesta dice el 40% lo aprueba, en la otra encuesta dice el 50% lo aprueba, y en la otra encuesta dice el 60% lo aprueba, pero no puede haber tanta diferencia, son 10 puntos de diferencia. Algo está pasando ahí, a lo mejor están sobornando a las encuestadoras para que les dé una ayudadita, ¿no? Porque no puede haber tanta diferencia. ¿Ya? Lo mismo en las pruebas psicológicas, los resultados tienen que ser similares si se vuelve a tomar una y otra vez en las siguientes semanas. Listo, eso se llama método psicométrico. Otro método que hace uso de la psicología es el método de la entrevista. En la entrevista sí el contacto es directo, en cambio en la psicometría no, ¿no? En la psicometría era indirecto. En la entrevista sí es un contacto directo porque se están mirando frente a frente. El entrevistador, el psicólogo sabe quién es esa persona que se está presentando. Hoy en día, por la pandemia, que felizmente ya poco a poco se está superando, las entrevistas psicológicas también son virtuales. Se ha dado de forma virtual, pero igual el contacto es directo porque se están mirando, no importa a través de la pantalla, pero se están viendo frente a frente, rostro con rostro. Entonces, en la entrevista sí hay un contacto directo, se sabe el nombre, el apellido de la señorita, del jovencito que se está presentando a la entrevista. Es un contacto o interacción del psicólogo con el paciente. Ahora, en todo proceso de entrevista, un psicólogo debe causar una buena impresión. A esa buena impresión se le llama rapport, ¿sí? ¿A ti te ha sucedido alguna vez que te han presentado a alguien y ni bien te presentan la primera vez, tú sientes que te cae bien? De repente te ha sucedido, ¿no? A ver, tú dices, a primera vista me ha caído muy bien. Yo sé que con él o con ella vamos a tener una bonita amistad. Pero también nos ha sucedido que nos han presentado a personas que desde el primer día sentimos que nos cae muy mal, ¿no? No, con esta persona no creo que me lleve bien porque desde el primer día, profesora, que me lo presentaron, muy confianzudo, muy bromista, muy lisuriento, entonces no, yo creo que no me cae desde el primer día, no. Entonces, en el caso de la entrevista psicológica, el psicólogo cuando se presenta la primera vez debe causar una buena impresión. No ser amable, ser atento, saber tratar el tema para que le cause una buena impresión al paciente. Si el paciente recibe una buena impresión de su psicólogo, entonces el paciente se va a sentir en confianza, se va a sentir muy bien y va a querer ir a la próxima cita, a la próxima sesión. Pero en cambio, si el psicólogo pues es tosco, no causa buena impresión, en vez de causar confianza, causa miedo, ya la señorita, el jovencito ya no va a querer ir, no, yo no quiero ir a mi psicólogo, me asusta, no quiero ir. Entonces no está causando una buena impresión, ¿verdad? Entonces a esa primera impresión se le llama rapport. Lo mismo sucede con tus profesores, ¿no? Tú todos los años, a ver, esperas, ¿quién me va a enseñar biología? ¿Quién me va a enseñar, en este caso, álgebra? Y de pronto entra el nuevo profesor y te cae bien, ¿no? Te causa una buena impresión. Sí, profesora, ese profesor es comprensivo, es chistoso, pero es muy comprensivo. Me ha caído bien a pesar que es nuevo. O sea, el rapport fue importante. Profesora tal, profesor, no me ha caído bien. Desde el año pasado incluso otra vez me está enseñando, entonces no ha habido un buen rapport, ¿cierto?
Entonces la impresión que causamos, esta impresión que causamos a los demás, se llama rapport. Y en el tema psicológico, el psicólogo tiene que esforzarse mucho para que cause una buena impresión, ¿ya? Así el paciente va a estar contento, va a estar feliz, va a estar en confianza, se va a sentir cómodo, va a volver a la segunda, a la tercera sesión, y cuando uno entra en confianza empieza a contar, ¿no?, las cosas que le pasa, que le sucede, para que se pueda llevar mejor la terapia. Otro requisito. El psicólogo, por el hecho de ser psicólogo, un requisito muy importante que debe tener todo profesional del área de psicología es la empatía. Para elegir la carrera de psicología, el psicólogo, valga la redundancia, debe tener como una de las características de su personalidad ser empático. ¿En qué consiste la empatía, chicos? En ponerse en el lugar de la otra persona, en saber entender a los demás, el saber entender la alegría o la tristeza de los demás. Quiere decir que cada carrera profesional tiene su característica, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ser ingeniero, ¿qué requisitos necesitamos para ser ingeniero? Bueno, mínimo, en este caso, sobresalir en cálculos matemáticos, porque casi toda tu carrera de ingeniería vas a llevar números, así como en contabilidad. Profesora, yo quiero ser médico, quiero ser enfermera, ¿qué requisitos necesito? El que te guste ayudar al prójimo. Pero si no te gusta ayudar al prójimo, eres renegón, eres renegona, mejor elegimos otra carrera. Tú quieres ser profesora o profesor de inicial, de primaria, amor por los niños. Pero si no tienes paciencia, mejor buscamos otra carrera. Entonces, cada carrera profesional tiene sus requisitos. Y un requisito que debe tener un psicólogo es saber ponerse en el lugar de la otra persona, ¿ya? Saber escuchar. Así como tu mejor amigo, tu mejor amiga que te escucha, te entiende, tiene una paciencia, ¿no? Para aconsejarte, para poder entenderte. Profesora, mi mejor amigo es renegona, le falta empatía. Mi mejor amigo es un renegón. Mi mamá no me sabe escuchar, primero me castiga y después ya, bueno, me escucha mis problemas. Entonces, la empatía es muy importante, ¿sí? Hoy en día evitaríamos tantos problemas teniendo esta característica. Si todos supiéramos entender a los demás, si todos supiéramos entender la alegría, la tristeza de los demás y nos pusiéramos en su lugar, entonces aprenderíamos a no lastimar al resto. Entonces, el psicólogo tiene que presentar esta empatía, ¿ya? El psicólogo va a tener pacientes que van a querer suicidarse, pacientes que van a llorar demasiado, pacientes con ansiedad, pacientes con decepciones sentimentales o rupturas en su matrimonio, y tiene que ser muy comprensivo, no puede decir, no, que por qué lloras, por qué te pasa eso. No, no puede reclamarle, al contrario, escucharlo, entender el motivo de su felicidad o entender el motivo de su tristeza. Ya sabes entonces, empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. En todo proceso de entrevista también se tiene que buscar la llamada anamnesis. ¿Qué cosa es la anamnesis? Es cuando el psicólogo te hace varias preguntas de tus años anteriores, te hace varias preguntas para que a través de esas preguntas pueda armar tu biografía, pueda armar tu historia personal. O sea, te va a preguntar varias cosas de tu infancia, varias cosas de tu niñez, y tú tienes que responder de la manera más sincera posible, porque probablemente ahí está la raíz de nuestros problemas, ¿ya? Por ejemplo, te va a preguntar cómo te fue en la primaria. Ahorita ustedes están en secundaria, ¿cierto? Pero ¿cómo te fue en la primaria? ¿En la primaria te fue bien? ¿En la primaria te fue mal? ¿Cómo te fue en la primaria? ¿Cuántas veces has repetido la primaria? ¿Has repetido una vez, quinto de repente, cuarto de primaria? ¿Has repetido 2 veces? El primer día de clases en la primaria, primer año, ¿no? El primer día de clases. ¿Te has adaptado? El primer día de clases lograste adaptarte. ¿Te acuerdas? O al menos tus padres te contaron. Profesora, sí me adapté el primer año en el colegio.
Profesora, en el caso mío me contaron que yo lloré y no me quería quedar en el colegio en primer grado. Entonces, así te empieza a preguntar. También te puede preguntar si has tenido mascotas. ¿Cuántos años tenías y qué mascotas? ¿Te acuerdas de tu mascota? ¿Qué pasó con tu mascotita? ¿Se murió? ¿Se perdió? ¿Cómo tratabas a tu mascota? ¿Lo cuidabas mucho? ¿Lo bañabas? ¿Le pegabas? ¿Cómo te comportabas con tu mascota? ¿Qué opinan tus padres de ti? ¿Han sido cariñosos? ¿Se han separado? ¿Tú vives con mamá, con papá, con la abuela? Entonces, te va a hacer varias preguntas, ¿no? Si te gustaba comerte palito de fósforo, si te gustaba jugar con la cortina, si alguna vez has intentado quemar tu casa, entonces las travesuras que a veces hacemos. Entonces, todo eso te pregunta, es muy importante. En este caso, si padeces alguna enfermedad tú o tus familiares, es muy importante saber esa biografía porque, repito, a veces ahí se encuentra la raíz de nuestros problemas. Por ejemplo, un paciente alcohólico de 40 años. Averiguando la biografía, entonces encontramos de que su papá también era alcohólico. Su tío igual, o sea, ha tenido malos ejemplos de niño, por ejemplo, ¿no? Una chica con trastorno de ansiedad. Averiguando de repente nos damos cuenta que la infancia o la niñez ha sido maltratada o quizás la mamá no le daba mucha atención. Entonces, todo eso es muy importante saber. Y la señorita, el jovencito, tiene que contar, sintiéndose cómoda, por supuesto, tiene que contar para de esa manera poder hacer mejor el diagnóstico, mejor la entrevista, y cuanto mejor es la entrevista psicológica, la terapia también va a ser buena. Entonces, en la entrevista se busca la anamnesis, que es la biografía, se busca ser comprensivo, tener empatía y causar una buena impresión hacia el paciente. Así como se busca estos tres primeros, en todo proceso de entrevista hay dos cosas que se debe evitar. Se debe evitar la transferencia o se debe evitar la contratransferencia, ¿ya? Estos dos, transferencia y contratransferencia, se tiene que evitar en todo proceso de entrevista. ¿Qué cosa es? La transferencia, chicos, consiste en lo siguiente. A veces, de tanta entrevista psicológica, la señorita termina enamorándose de su psicólogo, ¿sí? O sea, la señorita transfiere sus emociones o transfiere sus afectos, transfiere sus sentimientos hacia su psicólogo. Claro, como el psicólogo es jovencito, ella pensaba que le iba a tocar un psicólogo mayor de repente, ¿no? Adulto, pero le tocó un psicólogo jovencito, recién graduado de la universidad, bastante guapo, muy atractivo. Entonces la señorita va a la primera sesión, va a la segunda sesión y luego se da cuenta de que siente gusto o atracción por su psicólogo. Entonces eso se llama transferencia. La transferencia se tiene que evitar, ¿ya? Cuando una señorita o un jovencito se enamora del psicólogo, eso no es ético, eso no es correcto, eso no está bien. A la persona a la cual se le va a perjudicar es el paciente, porque el paciente está yendo a terapia. Entonces, un buen psicólogo, cuando se da cuenta de eso, de que el paciente está enamorado o enamorada, un buen psicólogo lo que hace es disimuladamente deja el caso y se lo deriva a otro colega, a otro psicólogo, que pueda controlar mejor la situación, ¿ya? Porque eso no está permitido. Repito, hay códigos éticos que no permiten que se transfieran las emociones. ¿Por qué? Porque se malinterpreta o al final se distorsiona y no se va a poder hacer una buena terapia. No solamente hay casos de pacientes que se enamoran de su psicólogo, también hay pacientes que odian a su psicólogo. De repente fueron a la primera entrevista y todo ok, pero en la segunda entrevista este paciente se enteró que su psicólogo o su psicóloga tiene el mismo apellido que su expareja. Y por el hecho de tener el apellido de su expareja le tiene cólera, ¿no? Entonces, o por el hecho de ser mujer y las mujeres la ha decepcionado, o por el hecho de ser varón y los varones los ha decepcionado, entonces como que siente cólera, siente rechazo. Es por eso que en algunas clínicas te preguntan si tú quieres tener un psicólogo varón o una psicóloga mujer,
para que te puedas sentir cómodo o cómoda. Entonces, no solamente puede haber casos de amor, también puede haber casos de odio, ¿no? De odio, de rechazo, de incomodidad. Igual, si el psicólogo se da cuenta que eso está pasando, tiene que derivar disimuladamente el caso a otra persona, ¿ya? También ocurre que hay pacientes que, si bien es cierto, no se enamoran o no odian a su psicólogo, pero sí le agarran mucho cariño, ¿no? Profesora, mi psicólogo es como mi papá, es como mi hermano mayor, me gusta cómo me aconseja, entonces eso también hay que evitar, ¿sí? ¿Por qué hay que evitar todo lazo afectivo? Para que la entrevista sea lo más objetivo posible, porque si no pierde la objetividad. Es como si hubiera un concurso de belleza de señoras y participa nuestra mamá. ¿Y a quién crees que vamos a dar de ganadora en el concurso de belleza? A nuestra mamá, porque nuestra mamá nos parece la más bella, la más hermosa. Perdemos objetividad porque quizás hay otras señoras más bonitas, pero nuestro lazo emocional, nuestro cariño intenso hacia la mamá no nos hace ver a las otras señoras, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hay un lazo afectivo, altera, interfiere. Pues eso se debe evitar incluso en un proceso de entrevista. Cuando ocurre al revés, chicos, cuando ocurre al revés, se va a llamar contratransferencia. Profesora, ¿y qué pasaría si al contrario, ¿no? Mi psicólogo es quien se enamora de mí? Si el psicólogo se enamora de ti, pero obviamente tú ya eres una persona mayor de edad, porque obviamente sabemos que no es correcto que un adulto se fije en personas menores, tiene condena. Si imaginemos, ¿no? Tú ya eres adulta, necesitas un psicólogo, vas a terapia psicológica y resulta que tu psicólogo se enamora de ti, quiere invitarte a salir. Ya eso, cuando ocurre al revés, eso se llama contratransferencia. Cuando el psicólogo es quien dirige su amor, su afecto hacia su paciente, varón o mujer. O también puede suceder que el psicólogo odie a su paciente, ¿no? Porque recuerda que el psicólogo también es una persona, es un ser humano, también pocas veces, pero también puede suceder de que no supo controlar bien sus afectos y le ocurrió una contratransferencia. Justo se estaba separando, se estaba divorciando y resulta que su paciente tiene el mismo nombre que su ex esposa o el mismo nombre que su ex esposo. Entonces, él se da cuenta de que no puede controlar su enojo, su cólera o su rechazo. Repito, un buen profesional, si se da cuenta de que hay cualquier lazo de emociones, tiene que, en este caso, derivar a otra persona que mejor controle la situación. O tal vez el psicólogo te mira como su hijita, acaba de perder una hija adolescente, te mira como su sobrino, su sobrina y te tiene mucho cariño. Esos lazos emocionales hacen que se pierda objetividad. ¿Ya, chicos? Es por eso que si en tu casa tienes algún familiar que es psicólogo, profesora, mi tío es psicólogo, y mi mamá me dijo que mi tío sea mi psicólogo. Profesora, mi papá es psicólogo, o mi mamá es psicóloga, mi madrina es psicóloga. Tu familiar no puede ser tu psicólogo. De preferencia, un psicólogo tiene que ser otra persona que no sea tu familiar o no sea el amigo o la amiga de tus padres. ¿Por qué? Porque tu familiar, por el hecho de ser tu familiar, te quiere, ya que tú eres su sobrina, su primo, o quizás no se llevan bien. O sea, hay lazos emocionales. Por eso que no es recomendable que sea la familia, tiene que ser otra persona ajena a la familia, que no sea el vecino, otra persona neutra, profesional, que pueda hacer terapia contigo, ¿ya? Por ahí me consultan si hay psicólogas en el APU y es de gratis. Sí, el colegio APU tiene, si no me equivoco, 2 psicólogas, ¿ya? Tienen que sacar cita a través de la tutora y es completamente gratuito. Al contrario, pueden aprovechar, ya que todavía están en el colegio, porque cuando terminen el colegio y busquen afuera a un psicólogo, ahí sí van a tener que pagar. En cambio, en el colegio, por ser estudiante, es gratuito, en este caso, la atención a los alumnos. Listo. Muy bien. Me dicen, profesora, ¿y con otros profesionales puede pasar lo mismo? Sí, no, también ha habido casos. Ha habido casos, por ejemplo, de abogados de tanto defender
a una señorita, a su cliente, el abogado termina enamorándose de su cliente y hasta se casa con su cliente. Ha habido casos, ¿no? Entonces, profesora, pero para el amor no debe haber esos impedimentos, ¿cierto? El problema es que cuando hay lazos afectivos, se pierde pues la objetividad. Ya a la hora de defender algo, por ejemplo, en el caso del abogado, ya lo puede tomar de manera personal. Sí, también hay casos donde el jefe o la secretaria se enamora del jefe de repente, ¿no? También ocurre ese caso. Así es, chicos. Muy bien, gracias por sus preguntas a través de la entrevista. Entonces se tiene que evitar tanto la transferencia como la contratransferencia. ¿Sí? Listo, 4 métodos principales. Bueno, acá hay otros métodos más, hemos agregado un par de métodos más. Tenemos, por ejemplo, el método correlacional. El método correlacional es muy parecido al método experimental, con la única diferencia que en este método no hay causa ni efecto. En cambio, en el método experimental sí había causa y efecto, ¿no? O sea, había variable independiente y variable dependiente en el experimental. Acá no. En el método correlacional no hay causa-efecto, solamente hay dos eventos, dos situaciones, dos eventos, en la cual yo quiero averiguar qué tanto se relaciona un evento con el otro. Por ejemplo, acá tengo ejemplitos. Por ejemplo, yo quiero averiguar qué tanta relación existe entre el tiempo de noviazgo y el éxito en el matrimonio. A ver, chicos, a mayor tiempo de noviazgo, ¿habrá mayor éxito en el matrimonio? ¿O a menor tiempo de noviazgo, habrá fracaso en el matrimonio? Entonces, son dos temas, ¿sí? Que yo quiero saber qué tanto se relaciona el uno con el otro. Por eso se llama correlacional. ¿Qué tanto se correlacionan el uno con el otro? Entonces, preguntando, investigando, voy a encontrar que quizás sí hay una relación entre el tiempo de noviazgo y el éxito en el matrimonio, ¿verdad? No debe ser mucho tiempo, profesora, tampoco debe ser poquito tiempo, profesora. Otros dirán, del tiempo no depende el éxito del matrimonio, sino de una buena comunicación u otras cosas. Lo mismo acá, mira, quiero saber qué relación existe entre estos dos eventos, que está de color rojito, ¿no? ¿Qué relación existirá entre la distancia y la puntualidad? ¿Qué relación? Esto de acá, por ejemplo, ya está demostrado. ¿Qué relación existirá entre la distancia y la puntualidad? Generalmente, cuanto más cerca vivimos del colegio, más tarde llegamos, ¿no? Y cuando la distancia es más lejos, generalmente cuanto más lejos vivimos del colegio, más tempranito estamos ahí, ¿no? Esperando que abran la puerta incluso. Entonces se ha encontrado esa relación, que si la distancia es menor, nos confiamos y corriendo salimos, sí alcanzo el colegio y corriendo salimos. Si la distancia es mayor, ahí sí tempranito despertamos y llegamos los primeros al colegio. Entonces, estoy acá preguntando, observando, averiguando, se ha buscado qué relación existe entre estos dos. También quiero saber qué relación hay entre la vida nocturna y la delincuencia. Cuanto más noche hay mayor robo, o ya no tendrá nada que ver. Hoy en día, por ejemplo, hasta de madrugada te roban. A cualquier hora te roban, ¿no? Antes sí, en la noche solían asaltarte más, pero ahora en cualquier momento. Entonces, ¿qué relación existe entre estos dos eventos? Entonces, uno investiga, uno pregunta, y ahí está aplicando el método correlacional. El otro método es el método genético. El método genético es un método que solamente se emplea si tú quieres investigar acerca del desarrollo humano. O sea, si yo quiero investigar la infancia, la niñez, la ancianidad, la juventud, las etapas de la vida, entonces uso el método genético. Quiero investigar, por ejemplo, cómo se desarrolla el lenguaje de un recién nacido hasta la adolescencia. Aplico el método genético. Quiero investigar cómo se desarrollan los movimientos desde que nacemos hasta la niñez. Aplico el método genético. Entonces, si yo quiero investigar algo en cada una de las etapas del desarrollo humano, entonces se aplica este método llamado genético. El genético se divide en dos. Tenemos al genético longitudinal y tenemos al genético transversal.
En el longitudinal vamos a estudiar al mismo grupo, ¿ya? Es como que, a ver, quiero aplicar en ustedes el método genético, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde que has estado en la primaria hasta que termines la secundaria, a tu salón, al mismo grupo, el mismo grupo de personas. El mismo grupo, no cambia el grupo, son las mismas personas. Entonces, investigo en cada uno de tus compañeros, en ti mismo, pero desde que estás en la primaria hasta que termines la promoción secundaria. Imagínate cuántos años va a demorar mi investigación. Aproximadamente unos 10 años, ¿verdad? El problema del método longitudinal es que al tomarme mucho tiempo en investigar, hay mayor riesgo. Hay mayor riesgo de que se altere la investigación, porque puede ser que un alumno a mitad de camino se cambie de colegio. Puede ser que un padre de familia a mitad de la investigación ya no quiere que siga investigando en su hijo, en su hija. Entonces, hay mucho riesgo. Para evitar ese riesgo es que se ha creado el método transversal. El método transversal dura menos tiempo, ya no se investiga al mismo grupo, sino a diferentes personas. Entonces, ya no tengo que esperar que termines la primaria, que termine la secundaria, no. Como voy a investigar a diferentes personas, por ejemplo, puedo investigar a diferentes salones. Me concentro en un salón de primaria, lo investigo por un par de años, al mismo tiempo me consigo un salón de secundaria, otro grupo, lo investigo también por otro par de años, así que mi investigación va a demorar pues 2 años, 3 años, a lo mucho 4 años. Si es menos tiempo, obviamente el riesgo es menor, el costo también es menor. El método transversal entonces no es en la misma persona, sino en diferentes personas para ganar tiempo. Como por ejemplo, estudiar el desarrollo del lenguaje de una persona desde que tiene 0 años hasta que cumpla 10 años. ¿Ya? ¿Cómo aplico el método transversal? No voy a esperar que esta persona cumpla 1 añito, 2 añitos, 3 añitos. Imagínate, 10 años llevaría mi investigación hasta esperar que cumpla 10. Para aplicar el método transversal, mejor uso a diferentes personas. Por ejemplo, tengo a Juan, mi vecinito que acaba de nacer. Tengo a mi sobrinita llamada Teresa que tiene 1 añito. Tengo un primito que tiene 2 años. En el colegio hay un niñito que está estudiando que tiene 3 años. O sea, busco así diferentes personas hasta conseguir a alguien que tiene 10 años. O sea, no necesito que cumplan años, ¿no? Sino que como son diferentes personas en diferentes edades, los puedo investigar al mismo tiempo. Así me demoro menos, gasto menos y el riesgo es menor. Chicos? Muy bien. Preguntitas hasta ahí, alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo llegar a través del chat, algo que quieran consultar, que quieran que repita de repente, pues no hay ningún inconveniente, me lo dicen, ¿ya? Muy bien, por acá me dicen algunos que todo está ok, todo está claro. Ya, pero si hay preguntas me dicen, ya jovencitos, vamos a desarrollar la dirigida. Vamos a concentrarnos en la pregunta número 1. Me pregunta sobre el método experimental. El método experimental era el segundo método que hemos visto. Entonces, en el método experimental, a ver, ¿qué pasa en el método experimental? Dice, ¿qué variable se pretende investigar? Se pretende investigar el efecto de la variable. ¿Qué variable se pretende investigar? La variable que se pretende investigar es la variable causal, o sea, la causa. Acá están las alternativas, que son 4, 5 si no me equivoco. De esas 5, ¿cuál de ellas es llamada variable causal? A ver, tengo acá respuestas. Algunos están a favor de la cuarta alternativa y otros están a favor de la segunda alternativa. Entonces, están entre la cuarta y la segunda, ¿no? Entre esos dos. ¿Cuál de los dos será? Ya, a ver, la respuesta correcta sería, muy bien Naomi, muy bien Casey, tu respuesta es correcta. Muy bien Cotrina, Amaya también tu respuesta está bien. Otra respuesta correcta de Naomi, de Luis Ángel.
de Mayaupoma, de Durán, de Cruz. Respuesta correcta de espíritu. Y por acá tengo dos respuestas más correctas de Carla. Saulo. Sí, está bien tu respuesta. ¿Cuál es, profesora? La cuarta alternativa, ¿ya? La variable independiente. En el método experimental, lo que se pretende investigar es la causa. Toda causa es la que provoca efecto. Por eso dice, en el método experimental se pretende investigar el efecto de quién. ¿Quién causa efecto? O mejor dicho, ¿quién genera efecto? La causa. La causa genera el efecto. Entonces, la causa sería la variable independiente. Así que la pregunta número 1, la respuesta es la cuarta alternativa. Listo. Pregunta número 2. A ver, acá nos concentramos. En la pregunta 2 me dice, un profesor de historia muestra un video con imágenes reales de un desembarco durante la Segunda Guerra Mundial. Al observar la conducta de los soldados en la batalla, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿qué método estaríamos usando, no? A ver, al ver un video, al ver una película, al ver Netflix u otros que tengan ustedes en su casita, ¿cuál de estos métodos se estará aplicando? Al ver el video, ¿estamos mirando hacia afuera o estamos mirando hacia adentro? Ya, a ver, en este caso, la mayoría se está animando. Sí, tiene la misma alternativa en este caso. A ver. Estamos en la preguntita 2. Ajá. Ya, a ver, la mayoría se está animando por la cuarta alternativa, ¿cierto? Claro. Sí, esa es la respuesta. La cuarta alternativa en la pregunta 2. Muy bien, espíritu, muy bien, belleza, muy bien, Munibe. Suma también está bien tu respuesta. Borja, Amaya, Fernández, Cruz, y al igual que Angelina. La cuarta alternativa sería la respuesta. Extrospección, ¿no? Porque hemos dicho que siempre observar hacia afuera a los demás es extrospección. Estamos en el carro, miramos la conducta de pasajeros, cobradores, extrospección. Estamos en el mercado, también sería extrospección. Estamos en el cine y observamos no solamente las imágenes de la película, sino también a los visitantes en el cine. Entonces también aplicamos extrospección, mirar hacia afuera. Como en este caso, ¿no? Es un video de historia, estamos viendo las imágenes de un desembarco, estamos aplicando la extrospección. Profesora, ¿por qué no puede ser introspección? Acá no hay autoanálisis, ¿no? Acá no hay autoanálisis ni del que observa ni de las personas que están desembarcando. No hay autoanálisis. Profesora, experimentación, no me mencionan variables. Entrevista, a nadie se está entrevistando. Psicometría, a nadie le están tomando pruebas psicológicas. Entonces, estamos mirando una película, es como ahorita que estamos mirando la pantalla de la clase, estamos aplicando extro. Extro es fuera, flexión es mirar, mirar hacia afuera. Respuesta, ahí está, para que puedan verificar su respuesta, chicos. Sería la cuarta alternativa en la pregunta 2. Muy bien, ahora sí pasamos a la preguntita 3. Dice, ¿cuál de las siguientes es una ventaja de la extrospección? Bueno, la extrospección tiene varias ventajas. ¿Cuál podría ser? A ver, en este caso, ¿cuál podría ser? Dice, logra interpretar la conducta de los sujetos observados. Puede ser, pero no solamente la extrospección, ¿no? La intro también. Logra interpretar la conducta de los sujetos observados. Dice, puede anticiparse a la conducta que emitirá un sujeto. Anticiparse es lo mismo que predecir. Puede predecir, la extrospección no puede predecir. Quien sí puede predecir es el método experimental, porque al hacer un experimento ya sabemos qué va a suceder en un futuro. Luego dice, permite explorar las facultades mentales.
Esto de acá, la C, sería mejor para la intro, ¿no? La introspección es el mejor método para poder analizar las facultades mentales que estamos pensando, que estamos sintiendo, nuestras emociones, porque acá hay un autoanálisis. Pueden participar varios observadores. Bueno, si aplicamos extrospección, sí, sería una ventaja porque no solamente puedo observar yo. Ahorita, por ejemplo, no solamente yo observo la clase, observas tú, los tutores, o sea, varios estamos participando en la observación. También puede ser. Entonces estamos entre la primera y la cuarta alternativa. Luego dice, logra establecer relaciones de causa y efecto. Bueno, causa y efecto solamente hay en el método donde se usan las variables. Y en la extrospección no se usan variables. Donde se usa variable es en el método experimental. Entonces, entre la primera y la cuarta está la respuesta. Y por acá ustedes me han dado su clave. Y la mayoría está a favor de la cuarta alternativa. A excepción de 2. Pero la mayoría está a favor de la cuarta alternativa y esa es la respuesta. La cuarta alternativa puede participar varios observadores. ¿Por qué no la A, profesora? Es que la A no solamente puede ser ventaja de la extro, sino también de la intro. O sea, de los dos. Pero en cambio la cuarta alternativa es así, solo le corresponde a la extrospección, donde no solamente hay un observador, sino puede haber varias personas observando. Preguntita 4. Me dice, durante la entrevista consiste en explorar los antecedentes del problema a través de la biografía del sujeto. Bueno, es cierto, ¿no? En la entrevista el psicólogo trata de armar la biografía. ¿Y cómo se le llama a esa biografía? ¿Cómo se le llama a esa historia personal del paciente? ¿Cómo se le llama a ese hecho de querer explorar esos antecedentes? Ahí colocamos las alternativas para poder elegir. A ver, explorar los antecedentes o armar la biografía. Se llamarán variables, se llamarán conductas, se llamará rapport, se llamará anamnesis o se llamará empatía. Tengo 14 respuestas, de las cuales está bien la de Amaya, la de Benjamín, Stephanie está viendo respuesta, Munibe, Angelina está viendo respuesta, Durán, correcto, Ángela, Carla, Lizano, muy bien, respuesta correcta, Rafael, Joyce, tu respuesta está bien, Suma, Casey, al igual que Saulo, Cruz y Cotrina. Tengo 2 respuestas más. Espíritu, sí, ya te puse acá. Y Mayopoma, Zabaleta, muy bien. También sus respuestas son correctas. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, acá sí no ha habido ningún error. Todos de forma unánime a través del chat han respondido anamnesis. Y sí, la cuarta alternativa es la respuesta. Anamnesis es la biografía o historia personal del paciente, donde pregunta, ¿no? Se pregunta, a ver, cuando tenías 5 añitos, tus padres se separaron, ¿te afectó? ¿No te afectó? A algunos les afecta, a otros no les afecta. Cuando tenías 6 añitos, ¿repetiste el colegio? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Le hacías bullying? ¿Te hacían bullying? Entonces pregunta varias cosas, porque ahí debe estar la raíz de muchos de nuestros problemas, probablemente, la anamnesis. En la pregunta 5, genera modificaciones en el grupo experimental. Cuando uno hace un experimento, el que genera las modificaciones es la variable causal. La variable causal. ¿Y a cuál de las alternativas se le conoce como variable causal? Muy bien, Cruz. Muy bien, Bazán. Muy bien, Casey. Carla. Fernández. Suma. Muy bien, Belleza. Al igual que Munibe. Macalupú, también tu respuesta está bien. En este caso, la primera, ¿verdad? A la variable independiente. Claro, esa es la variable causal. Entonces, en la pregunta 5, la respuesta es avión. A de avioncito. Muy bien, Zabaleta, tu respuesta es correcta. Mayo Poma Sánchez también. Jairo también acá.
En mi lista te agrego. ¿Listo? Entonces, en la 5 sería la letra A. En la pregunta 6, ¿cuál de todas las alternativas será? Es conocido como un método científico. Dice que permite el registro, no solamente el registro, también permite el control objetivo de una conducta en condiciones de laboratorio. A ver, en el laboratorio, ¿qué método es el más utilizado en un laboratorio? En un laboratorio el método más utilizado, que sea objetivo, que sea riguroso, que sea bien controlado. ¿Experimental, sí o no? Claro, en la pregunta 6, la C. Experimental. ¿Sí? ¿Por qué dicen que es un método científico? No solamente la psicología como ciencia usa el método experimental. En física, en química, también se hacen experimentos. Acuérdense, años anteriores, cuando hacían feria de ciencias, ustedes se podían pensar que ahora qué experimento hacemos, ¿no? Y tenían que comprobarlo, exponerlo, demostrarlo. Entonces, científicamente, acá el método experimental. Los demás métodos no son tan rigurosos. Entonces, el que tiene mayor rigurosidad y objetividad, acá dice control objetivo, en el laboratorio es el método experimental. La C, entonces sería la respuesta. Si es Marjorie Terán, la respuesta sería la C. Muy bien, Naomi. Muy bien, Munibe. En la pregunta 6, Pasan y Espíritu, la respuesta sería la C. En la pregunta 7, también me habla del método experimental. Me dice, la experimentación en psicología tiene como finalidad, ¿cuál es la finalidad del método experimental? ¿Su finalidad es describir o su finalidad es explicar? A ver, elige entre la primera y la cuarta alternativa. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Van bien en sus respuestas, ¿ah? ¿Eh? Claro, Macalopú, muy bien. Stephanie, ¿es correcta tu respuesta? Muy bien, Rafael, Amaya. Ya, hay varios que me están respondiendo bien. Luego traslado sus apellidos para anotarlos acá en la participación. La cuarta, ¿no? La cuarta alternativa, la explicación. El método experimental, como hace un experimento, gracias al experimento permite explicar lo que está sucediendo. En cambio, el método observacional, la clave A es para la observación. El método observacional era descriptivo. En cambio, el método experimental, explicativo. Cuando se utiliza test, cuestionarios o encuestas, ¿qué método se está empleando? A ver, test, cuestionarios o encuestas. ¿Qué método sería en ese caso? Tengo 3 respuestas a favor de la letra C. Tengo 4 respuestas a favor de la letra C y una respuesta a favor de la cuarta alternativa. 3 respuestas más a favor de la alternativa C. Muy bien, Angelina, muy bien, Mariana. La respuesta sería la alternativa C. La psicometría, recuerda que metría viene de medir lo psicológico usando pruebas. En la psicometría se usan pruebas psicológicas. ¿Qué tipo de pruebas psicológicas se usa? Los test. Hemos dicho que test significa examen o prueba, ¿verdad? Entonces acá sería el método psicométrico, la C. 9. ¿Es la observación interna o llamada también autoobservación? Es que acá nos hacemos un autoanálisis. ¿En cuál de las alternativas nos hacemos un autoanálisis? Estamos en la pregunta 5. Muy bien, Joyce. Muy bien, Munibe. Angelina. Tu respuesta está bien en la 9. Bernal. Perfecto. Vamos bien. Stephanie. Está bien. En la pregunta 9 la respuesta es la clave A. Introspección. La introspección, intro es dentro, ¿no? El autoanálisis, autoobservación. Nosotros mismos analizamos nuestras vivencias internas. Este método no se aplica en todos, ¿no? No en niños, no en animales, no en personas con trastornos mentales.
Pasamos a la última preguntita. 10. Los desastres naturales son considerados como ¿qué tipo de variable? A ver, si los desastres naturales avisan, perdón, no avisan, aparecen en cualquier momento, todo lo pueden malograr nuestros planes u objetivos. En la pregunta 10, muy bien, Cruz. Ah, no, Cruz no. Cambia tu clave, Cruz. Sí, cambia tu clave. Muy bien, Suma. Muy bien, Carla. Muy bien, Cotrina. Ah, cambia tu clave, Angelina. Todavía tienen una oportunidad. ¿Cuál podría ser? Los demás sí me han dado respuesta correcta. Ahora sí, Angelina. Listo, chicos. ¿Alguien más que se anima a responder la última preguntita? Los desastres naturales, huaico, temblor, terremoto, asaltos, incendios. No avisan, ¿no? ¿Cuándo? Muy bien, Stephanie. Ahora sí. Saulo, perfecto. Tu respuesta está bien, al igual que André. Extrañas, ¿no? Variables extrañas, eventos sorpresivos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, puede ser un evento sorpresivo hasta un aluvión, una tormenta eléctrica, un tsunami, ¿verdad? En un pueblito, por ejemplo, se cayó parte del cerro y más de varias personas quedaron atrapadas. Nadie pudo, en este caso, ver ese tema. Es un evento sorpresivo. Cierto, variables extrañas, aparecen sin avisar. Listo, chicos, ahora sí, con todo lo que se ha explicado, ya puedes dar tu temático. Como es tema 3, entonces sería tercer temático. Entra con tu DNI al intranet y vas a la opción examen online. Entonces, tercer temático. Sí encontraron el temático, ¿verdad, chicos? Ya, tercer temático.
Si vas terminando, me avisas a través del chat para poder registrarte. Muy bien, hay varios que han terminado. Cotrina, te anotaré. Dávila Fernández, también terminaste. Joyce Casey, Maya Opoma y Espíritu. Listo, hay tiempo todavía para los demás, no se preocupen.
Muy bien, chicos, les queda un minutito para aquellos que faltan terminar su temático.